Hay una diferencia entre hablar con Dios y que el infierno te escuche. Todos hemos hecho oraciones que se sienten como un susurro en un vendaval. Oraciones llenas de buenas intenciones, pero que parecen desvanecerse sin causar ningún efecto, dejándonos con la misma angustia, el mismo miedo y el mismo problema con el que empezamos. Nos preguntamos, ¿me está escuchando Dios? ¿Por qué no pasa nada? Pero la Biblia habla de otra clase de oración. Una oración que no es un susurro, es un trueno. Una oración que no solo llega a los oídos de Dios, sino que resuena como una alarma en los pasillos del infierno. Una oración que no es una simple petición, es un decreto de guerra. Una oración que no nace de la duda de un esclavo, sino de la autoridad de un hijo del rey. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el enemigo, el diablo, parece reírse de algunas de nuestras oraciones, pero tiembla de pánico ante otras? No es por el volumen de tu voz, no es por la elocuencia de tus palabras, es por la manera en que oras. Existe una manera de orar que te saca de la posición de víctima y te pone en la posición de vencedor. Una manera de orar que deja de describir el problema y empieza a declarar la victoria. Una manera de orar que el enemigo no puede resistir porque lo desarma legal y espiritualmente. En la enseñanza de hoy vamos a desvelar este secreto divino. Te voy a mostrar pilar por pilar cómo construir esa clase de oración. Vas a descubrir el porqué. Vas a entender los mecanismos espirituales que hacen que un simple ser humano lleno del Espíritu Santo pueda causar terror en el reino de las tinieblas. Así que si estás cansado de sentir que tus oraciones no tienen poder, si anhelas transformar tu vida de oración de una defensa temerosa a un ataque glorioso, entonces detente. Lo que estás a punto de escuchar es más que un mensaje, es un entrenamiento de guerra espiritual avanzada. Prepara tu espíritu. Comencemos. Hermanos y amigos, no todas las oraciones nacen igual en el mundo espiritual. Existen oraciones que suben al cielo como un humo débil, casi imperceptible. Y existen oraciones que irrumpen en la sala del trono como un trueno, que capturan la atención del cielo y hacen que el infierno entero se estremezca. La gran pregunta que vamos a responder en esta enseñanza es, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué algunas oraciones parecen desvanecerse en el aire, mientras que otras desatan el poder de Dios de una manera tan tangible que el enemigo tiembla? El secreto no está en el volumen de nuestra voz, ni en la belleza de nuestras palabras. El secreto está en la manera en que oramos. Primero, hablemos de la oración que el enemigo no teme. Es la oración que tristemente muchos de nosotros hemos aprendido a hacer. Nace de un corazón sincero, sí, pero de un espíritu que no conoce su verdadera posición. Es la oración tímida. Suena más o menos así: Padre, sé que no soy digno de pedirte nada. Soy un pecador y te fallo tanto. Pero si no es mucha molestia, si tú pudieras, si fuera tu voluntad, quizás podrías ayudarme con este problema que tengo. Es una oración que se acerca a Dios pidiendo disculpas por existir, como un mendigo que se acerca a la puerta de un palacio esperando recibir, si tiene suerte, una limosna. Cuando oramos de esa manera, aunque seamos sinceros, estamos de acuerdo con las mentiras del diablo. Le estamos diciendo: tienes razón, soy débil, no merezco nada, no tengo ningún derecho. Y cuando el enemigo escucha una oración así, no tiembla, se ríe. Porque esa oración no representa ninguna amenaza para su reino, es una oración de víctima, no de un vencedor. Nace de la culpa, de la inseguridad y de una imagen de Dios como un rey lejano y enojado al que tenemos que rogarle para que nos preste un poco de atención. Pero hay otra manera de orar, una que lo cambia todo, es la oración de autoridad. No es una oración orgullosa, sino una oración con una confianza santa. Suena completamente diferente. Suena así: Padre, vengo ante tu trono de gracia con confianza, lavado por la sangre de tu Hijo Jesús. Vengo no por mis méritos, sino por lo suyo. Tu palabra dice que por su llaga yo soy sano, así que en el nombre de Jesús declaro sanidad sobre mi cuerpo. Tu palabra dice que tú suplirás todas mis necesidades, así que te doy gracias porque la provisión ya viene en camino. ¿Sientes la diferencia? Es una diferencia como la noche y el día. La primera oración se basa en nuestros sentimientos de indignidad. La segunda se basa en los hechos consumados de la cruz de Cristo. La primera se enfoca en nuestra debilidad. La segunda se enfoca en el poder de su palabra. La primera espera a ver si algo pasa. La segunda le da las gracias a Dios por lo que ya sabe que va a pasar. Cuando el enemigo escucha esta segunda clase de oración, es cuando empieza a temblar. Porque esa oración no la hace un mendigo, la hace un hijo del rey. El fundamento de esta oración poderosa está en entender nuestra posición espiritual. El enemigo tiembla cuando dejamos de vernos como gusanos en la tierra y empezamos a vernos como Dios nos ve en el cielo. Y la revelación más explosiva sobre nuestra posición la encontramos en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 6. Escucha bien esta verdad que puede cambiar tu vida de oración para siempre: y juntamente con Él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pensemos en lo que esto significa. No dice que un día nos sentaremos, dice que ya nos hizo sentar. En el mundo espiritual, ahora mismo, tú y yo no estamos de pie suplicando a las puertas del cielo. Estamos sentados y no estamos sentados en cualquier lugar. Estamos sentados en lugares celestiales y no estamos sentados solos, estamos sentados con Cristo Jesús. Estamos compartiendo su trono de victoria.
de autoridad y de poder sobre todo principado y potestad. Orar desde esta posición lo cambia todo. Un rey no le ruega a sus enemigos, les da órdenes. Un rey no le pide permiso a la oscuridad para que se vaya, decreta que la luz sea hecha. Cuando oramos, no estamos tratando de subir nuestras peticiones al cielo, estamos orando desde el cielo hacia la tierra. Estamos tomando la victoria que Jesús ya ganó y la estamos imponiendo sobre nuestra circunstancia aquí en la tierra. Esta revelación es la base de la oración que hace temblar al infierno. El enemigo tiembla, no porque te tenga miedo a ti, él tiembla porque le tiene pánico a la autoridad de Cristo en la que tú estás sentado. Tiembla cuando un creyente normal como tú y como yo por fin se da cuenta de quién es, dónde está sentado y el poder que tiene a su disposición. La oración deja de ser una llamada de auxilio y se convierte en una declaración de guerra desde el cuartel general de la victoria. Esta verdad es el fundamento de todo lo que vamos a aprender. Pero quizás te pregunta, ¿y cómo hago eso en la práctica? ¿Cómo paso de saber que estoy sentado con Cristo a orar como alguien que de verdad está sentado con Cristo? Ese es el viaje que hemos comenzado hoy. Y el primer y más importante paso para orar de esta manera es un cambio radical en el punto de partida de cada una de nuestras oraciones. Amigos y hermanos, hemos visto que existen dos tipos de oraciones, pero la diferencia entre ellas no es un truco ni una fórmula secreta. La diferencia entre la oración que es ignorada y la oración que desata terremotos espirituales comienza con una sola palabra, la más importante de todas: identidad. El primer y más grande pilar de la oración poderosa es este: debes aprender a orar desde tu identidad de hijo amado y no desde tu condición de pecador que falla. Pensemos en cómo oramos la mayoría del tiempo. Nos acercamos a Dios enfocado en nosotros mismos, en nuestros errores de ayer, en nuestra debilidad de hoy, en nuestra falta de fe. Nuestra oración nace de nuestra condición. Decimos: Señor, yo sé que te he fallado, sé que no lo merezco, soy tan débil. Y aunque esto suena muy humilde y es sincero, es una falsa humildad. Es una humildad centrada en el yo, no en Cristo. Es una oración que sin querer le da más importancia a nuestro pecado que a la sangre de Jesús que lo limpió. Cuando oras desde tu condición de pecador, estás orando como un huérfano, como un mendigo espiritual. Estás de acuerdo con la acusación del enemigo. El diablo te susurra al oído: no eres digno, fallaste otra vez. ¿De verdad crees que Dios te va a escuchar después de lo que hiciste? Y tu oración, en lugar de refutar esa mentira, la confirma. El enemigo no tiembla ante esa oración, porque es la oración de alguien que no conoce sus derechos, que no ha tomado posesión de su herencia. Pero la oración que hace temblar al infierno nace de un lugar completamente diferente. Nace de tu identidad en Cristo. Imagina al hijo de un rey bueno y poderoso. Cuando ese hijo necesita algo, crees que se arrastra por el suelo hasta el trono, llorando, diciendo: oh gran rey, perdona mi atrevimiento, sé que no soy digno de estar aquí. Pero si no es mucha molestia, ¿podrías darme un pedazo de pan? Claro que no. El hijo entra a la sala del trono con confianza, se acerca a su padre, lo abraza y le dice: papá, necesito esto. Su confianza no se basa en lo bien que se ha portado, se basa en una sola cosa: él es el hijo. La sangre del rey corre por sus venas. Esa es la revelación que lo cambia todo. Cuando aceptaste a Jesús, la Biblia dice que fuiste adoptado en la familia de Dios. La sangre de Cristo te limpió de tal manera que Dios ya no te ve como un pecador culpable, te ve como a su propio hijo amado. Dejaste de ser un huérfano espiritual para convertirte en un príncipe, en una princesa del reino de los cielos. Y esa nueva identidad te da un nivel de acceso y de autoridad en la oración que es absolutamente extraordinario. La palabra de Dios nos da nuestro nuevo documento de identidad espiritual. En la carta a los Gálatas capítulo 4, versículo 7 nos dice: así que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Meditemos en esta verdad explosiva. Ya no eres esclavo. Un esclavo trabaja por miedo y no tiene derecho. Así orábamos antes. Pero ahora eres hijo. Un hijo se relaciona por amor y tiene todos los derechos de la casa. Y la revelación más grande es la que sigue: y si hijo también heredero. ¿Qué es un heredero? Un heredero es alguien que tiene derecho legal a la riqueza de su padre. Las promesas de Dios en la Biblia no son sugerencias, son los títulos de propiedad de tu herencia. La sanidad, la paz, la provisión, la libertad, para todo eso forma parte de la herencia que Cristo compró para ti en la cruz. Por lo tanto, cuando oras, ya no estás pidiendo una limosna, estás reclamando con humildad pero con firmeza lo que ya es tuyo por derecho de herencia. Es por esto que el enemigo tiembla. Él sabe que no tiene poder sobre un esclavo asustado que vive en la culpa, pero queda completamente desarmado y aterrorizado ante un hijo de Dios que se levanta, abre el libro de las promesas, que es el testamento de su padre, y dice con confianza: Padre, vengo a reclamar mi herencia. No por mis obras, sino por la sangre de Jesús y por tu fidelidad. Vengo a tomar posesión de la paz, de la sanidad y de la victoria que tú ya me diste. Así que a partir de hoy te animo a que cambies el punto de partida de tu oración. Antes de empezar a pedir, tómate un momento para recordar quién eres.
Di en voz alta: yo no soy un pecador rogando por misericordia. Yo soy un hijo amado sentado en lugares celestiales con Cristo y me acerco con confianza al trono de la gracia. Orar desde tu identidad es el primer pilar. Es la llave que mete la ignición. Es el fundamento sobre el cual construiremos las otras armas de la oración poderosa. Pero esta identidad poderosa necesita un lenguaje para poder expresarse en el mundo espiritual. Necesita un vocabulario que el cielo siempre honra y que el infierno siempre teme. Y ese lenguaje no es el de nuestros deseos ni el de nuestras quejas. Es un lenguaje mucho más antiguo, mucho más poderoso e infalible que descubriremos en el siguiente paso. Amigos, qué revelación tan poderosa es entender que nos acercamos a Dios no como mendigos, sino como hijos amados con derechos de herencia. Esta verdad cambia nuestra postura y nos llena de una confianza santa. Pero esta nueva identidad necesita un lenguaje para expresarse, un vocabulario que tenga peso en el mundo espiritual. Porque el enemigo tiembla no solo por quién es el que ora, sino por lo que esa persona ora. El segundo pilar de la oración que desata el poder de Dios es este. Debemos aprender a orar la palabra de Dios y no solo nuestras opiniones o emociones. Pensemos en esto. ¿De qué están llenas la mayoría de nuestras oraciones? Están llenas de nuestras quejas, de nuestras descripciones del problema, de nuestros buenos deseos, de nuestros miedos. Decimos cosas como: Señor, me siento tan mal, estoy tan preocupado, por favor ayúdame, ojalá que esto se solucione. Y aunque Dios en su misericordia escucha el clamor de un corazón sincero, estas palabras no tienen autoridad inherente en el mundo espiritual. El diablo no le tiene miedo a tus opiniones, no le tiene miedo a tus sentimientos. Él puede argumentar contra ellos todo el día. Pero hay algo a lo que el enemigo le tiene un pánico absoluto: la palabra escrita de Dios. La Biblia no es un simple libro de consejos o de historias inspiradoras, es un arsenal espiritual. El apóstol Pablo la llama la espada del Espíritu. Imagina un soldado que va a una guerra y en lugar de sacar su espada, intenta pelear contra un enemigo armado solo con sus puños y sus gritos. Sería una locura, ¿verdad? Pues eso es lo que hacemos cuando oramos, basándonos solo en nuestros sentimientos, en lugar de usar la espada que Dios nos ha dado. La palabra de Dios tiene un poder legal en el mundo espiritual. Las promesas de Dios no son frases bonitas, son contratos firmados con la sangre de Jesucristo. La Biblia es el libro de las leyes del reino, es el testamento que nos declara herederos. Y el diablo, que la Biblia llama el acusador, es un experto legalista. Él conoce la ley. Cuando oras tus dudas y tus miedos, él se para delante de Dios y te acusa diciendo: ves, él mismo no cree que vayas a responderle. Pero cuando tú oras la palabra escrita, él tiene que callarse, no tiene defensa, no puede argumentar contra la propia ley de Dios. Entonces, ¿cómo se hace esto en la práctica? Es muy sencillo. Primero, identifica tu problema. Esa enfermedad, esa escasez, es miedo. Segundo, busca en la Biblia una promesa de Dios que hable directamente a esa necesidad. Hoy en día es muy fácil, puedes buscar en internet versículos bíblicos sobre la sanidad o promesas de Dios para la finanza. Tercero, toma esa promesa y conviértela en tu oración. Por ejemplo, si tu problema es el miedo, te encuentras con la promesa de la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7, que dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Con esa espada en la mano, tu oración cambia. Ya no dice: Señor, tengo tanto miedo. Ahora declaras con autoridad: Padre, vengo a ti basándome en tu palabra. Gracias porque tú declaras que no me has dado un espíritu de cobardía, sino uno de poder, amor y dominio propio. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, yo rechazo este espíritu de temor. No lo acepto. No es mío. Y en su lugar recibo ahora mismo tu poder para enfrentar esta situación, tu amor que echa fuera todo temor y el dominio propio para controlar mis pensamientos. ¿Ves el poder? Has dejado de escribir el problema y has empezado a decretar la solución de Dios. Dios mismo nos da la garantía absoluta de que su palabra nunca falla. En el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 11, Dios hace esta promesa increíble sobre su propia palabra. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. ¡Qué garantía tan poderosa! La palabra de Dios es como un misil teledirigido. Una vez que es disparado, una vez que la oramos con fe, no puede volver a su base hasta que no haya golpeado su objetivo y cumplido la misión para la que fue enviada. Nunca falla. Por esta razón es que el enemigo tiembla. Porque cuando un hijo de Dios deja de llorar por su situación y se para firme a declarar, pero la palabra de Dios dice: el infierno entero entra en pánico. Porque saben que están enfrentando un arma que no pueden vencer. Le recuerda al diablo su derrota en el desierto cuando intentó tentar a Jesús. ¿Cómo lo venció Jesús? No con argumentos ni con poder milagroso. Lo venció 3 veces con la misma frase: escrito está. Le disparó 3 misiles de la palabra de Dios y el diablo tuvo que huir. Así que el segundo pilar es este. La oración que hace temblar al enemigo es la que está llena de escrito está.
Es la oración que le recuerda a Dios su propia promesa y le recuerda al diablo su propia derrota. Es la que usa el lenguaje oficial del cielo. Te animo a que te enamores de la Biblia, a que la leas no como una obligación, sino como quien busca un arsenal para su batalla. Cada promesa que subrayas es una nueva espada que añades a tu armería. Ya tenemos los dos primeros pilares. Oramos desde nuestra identidad de hijos y usamos el lenguaje de la palabra de Dios. Pero para que esta oración sea activada, para que el motor arranque, necesitamos una llave. Y esa llave lleva el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre que hace que toda rodilla, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, se doble. Hermanos y amigos en la fe, qué poderoso es entender que podemos orar la palabra de Dios y que esa palabra nunca vuelve vacía. Ahora tenemos nuestra posición correcta como hijos y el lenguaje correcto del reino. Pero para que esa oración sea activada, para que tenga una autoridad legal en el mundo espiritual, necesitamos un tercer pilar. Es la llave que le da a nuestra oración el poder para ejecutarse. Y esa llave es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El enemigo tiembla cuando oramos con la autoridad que hay en ese nombre. Por mucho tiempo, muchos de nosotros hemos usado la frase en el nombre de Jesús casi como una muletilla, como una frase para terminar nuestras oraciones. La decimos por costumbre, sin entender el poder explosivo que estamos declarando. Pensamos que es como decir amén o cambio y fuera. Pero hoy el Espíritu Santo quiere revelarnos que el nombre de Jesús no es una simple frase para terminar una oración. Es la razón por la cual esa oración tiene algún poder desde el principio. Para entenderlo, usemos una imagen muy sencilla. Imagina que el hombre más rico y poderoso del mundo te llama a su oficina. Te aprecia mucho y confía en ti. Y te entrega un documento legal firmado ante un notario que se llama un poder notarial. Con ese documento, él te da el derecho legal de usar su nombre, su firma y sus recursos como si fueras él mismo. Con ese poder tú puedes ir a su banco y retirar dinero, puedes dar orden a sus empleados, puedes firmar contratos en su nombre. Y nadie te lo puede negar, no por quién eres tú, sino por el poder del nombre que representa. Eso es exactamente lo que Jesús hizo por nosotros. Cuando Él ascendió al cielo, nos dejó su nombre como nuestro poder notarial espiritual. Orar en el nombre de Jesús es mucho más que una frase. Es pararse en el mundo espiritual y presentar el documento legal que dice: no vengo con mi propia autoridad, que no es ninguna. Vengo en representación de Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y esta petición que hago, la hago con la misma autoridad que si Él mismo lo estuviera haciendo. Cuando un creyente entiende esto, su oración se transforma. Ya no nos acercamos al Padre basándonos en si nos hemos portado bien o mal esa semana. Nos acercamos al Padre envuelto en la justicia perfecta de su Hijo. Es como si llegáramos a la sala del trono vestido con el uniforme de Cristo. El Padre no ve nuestra falla, ve la perfección de su Hijo y nos responde por amor a Él. La oración en el nombre de Jesús no se basa en nuestro mérito, sino en la relación perfecta entre el Padre y el Hijo. Y es por esto que el enemigo tiembla de pánico. El nombre de Jesús es el recordatorio de su derrota total y absoluta. Fue en ese nombre que Él fue vencido en la cruz. Fue por el poder de ese nombre que la muerte no pudo retener a Jesús en la tumba. Cuando un hijo de Dios que conoce su identidad y que se para sobre la palabra, pronuncia con fe y autoridad el nombre de Jesús, es como si le pusiera al diablo en la cara el video de su peor derrota. Le recuerda que ya no tiene poder, que ya no tiene autoridad, que fue despojado y exhibido públicamente como un perdedor. La palabra de Dios nos describe la majestad incomparable de este nombre. En la carta a los Filipenses capítulo 2 versículos 9 al 11 nos da esta declaración cósmica, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¡Qué revelación tan inmensa! El nombre de Jesús es la máxima autoridad en todo el universo. Es un nombre que está por encima del nombre del cáncer, por encima del nombre de la deuda, por encima del nombre de la depresión, por encima del nombre de la adicción, por encima del nombre de cualquier problema que podamos enfrentar. Y la Biblia dice que ante ese nombre, toda rodilla sin excepción está obligada a doblarse. Las rodillas de los ángeles en el cielo, las de los hombres en la tierra, y sí, las de cada demonio en el infierno, tienen que obedecer. Por eso, cuando oramos, no usamos el nombre de Jesús solo al final, lo usamos como la llave que abre la puerta. Padre, en el nombre de Jesús vengo ante ti. Lo usamos como el arma que ejecuta la orden. En el nombre de Jesús le hablo a esta enfermedad y le ordeno que se seque y se vaya. En el nombre de Jesús le hablo a mi finanza y declaro que el espíritu de escasez no tiene autoridad sobre mi casa. Dejamos de pedirle a Dios que Él haga algo y empezamos a usar la autoridad que Él ya nos dio para ordenarle al problema que se someta a la victoria de Cristo. Y ahora que tenemos nuestra posición de hijo, que conocemos el lenguaje de la palabra y que poseemos la llave de autoridad del nombre de Jesús, pareciera que ya lo tenemos todo. Pero nos falta un pilar fundamental, uno que asegura que todo este poder inmenso que se nos ha entregado no sea usado para nuestro propio capricho, sino para el propósito correcto. Debemos asegurarnos
de que nuestra oración esté perfectamente alineada con el corazón y con la voluntad del dueño de todo este poder. Querida familia de la fe, ahora que entendemos nuestra posición como hijos, el lenguaje de la palabra y la autoridad incomparable del nombre de Jesús, pareciera que tenemos en nuestras manos una especie de arma espiritual invencible, y la tenemos. Pero toda arma poderosa necesita un sistema de guía para asegurarse de que da en el blanco correcto y cumple el propósito para el que fue diseñada. Un misil sin dirección es inútil, o peor aún, peligroso. El cuarto pilar de la oración que hace temblar al enemigo es el sistema de guía. Debemos aprender a orar en línea con la voluntad de Dios y no en contra de ella. Seamos honestos. Muchas veces en nuestra humanidad nos acercamos a la oración como si Dios fuera un genio de la lámpara mágica. Llegamos con nuestra lista de deseos, con nuestras peticiones que casi siempre giran en torno a nuestra propia comodidad, a nuestros propios planes y a nuestra propia idea de lo que es mejor. Le decimos a Dios qué hacer, cómo hacerlo y si es posible cuando queremos que lo haga. Y aunque Él es un Padre paciente que escucha hasta nuestras oraciones más egoístas, este tipo de oración rara vez desata su poder máximo. El enemigo no tiembla ante una oración caprichosa porque sabe que esa oración no tiene el respaldo total del cielo. Pero cuando un hijo de Dios deja de lado sus propios deseos y alinea su corazón con el propósito de su Padre, su oración se convierte en una fuerza imparable. ¿Por qué? Porque cuando tú oras pidiendo algo que Dios ya quiere hacer, no estás tratando de convencerlo, estás colaborando con Él. Te estás convirtiendo en el canal en la tierra a través del cual el Rey del Cielo puede ejecutar su plan. Imagínalo de esta manera. Si el presidente de un país ya ha decidido construir un hospital en una ciudad y tú como ciudadano empiezas a solicitar y a pedir por ese mismo hospital, ¿crees que tu petición será difícil? No. Toda la fuerza del gobierno se pondrán detrás de tu petición porque tú estás pidiendo algo que el que tiene el poder ya ha decidido hacer. De la misma manera, cuando tu oración se alinea con la voluntad de Dios, todo el poder, todos los recursos y todos los ángeles del cielo se ponen en movimiento para respaldar tu clamor. El ejemplo más poderoso y humilde de esto lo vemos en nuestro Señor Jesús en la noche más oscura de su vida, en el jardín de Getsemaní. Él, en su humanidad, tenía un deseo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero inmediatamente sometió su deseo a un propósito mayor, haciendo la oración más poderosa del universo: pero no se haga mi voluntad sino la tuya. En ese momento de su misión, el cielo entero se puso a su disposición para darle la fuerza de cumplir la voluntad del Padre. La oración que se rinde a la voluntad de Dios es la que obtiene el mayor poder de Dios. La palabra de Dios nos da una promesa increíble que es la garantía de que nuestras oraciones serán respondidas. En la primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15, leemos esta maravilla. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Analicemos esta garantía. La condición es que pidamos conforme a su voluntad. Si cumplimos esa condición, el primer resultado es que Él nos oye. Es decir, nuestra oración es recibida con agrado, tiene acceso directo a la sala del trono. Y el segundo resultado explosivo: si sabemos que nos oye, entonces sabemos que tenemos las peticiones. No dice que quizás las tendremos, dice que ya son nuestras. En el momento en que una oración alineada con la voluntad de Dios sale de nuestra boca, la respuesta ya es un sí en el mundo espiritual. La manifestación en el mundo natural es solo cuestión de tiempo. Entonces la pregunta clave es: ¿cómo conocemos la voluntad de Dios? No es un secreto misterioso. La mayor parte de la voluntad de Dios ya está revelada claramente en la Biblia. Es su voluntad que seamos salvos, que vivamos en santidad, que amemos a nuestro prójimo, que perdonemos, que seamos sanos. Podemos orar por estas cosas con un 100% de confianza. Y para su voluntad específica en nuestras vidas, el secreto es cambiar la forma en que empezamos a orar. En lugar de llegar a decirle a Dios lo que queremos, empecemos por preguntarle: Señor, ¿qué es lo que tú quieres en esta situación? Muéstrame tu perspectiva. Rindo mis planes y ayúdame a desear lo que tú deseas. El enemigo tiembla ante un creyente que ora de esta manera, porque un creyente alineado con la voluntad de Dios es la persona más peligrosa del mundo para el reino de las tinieblas. Es un agente del cielo en la tierra, armado con la autoridad de Cristo y moviéndose en la misma dirección que el Espíritu Santo. No hay fuerza en el infierno que pueda detener una oración así. Es una oración que ya tiene la victoria garantizada antes de ser pronunciada. Así que ya tenemos los pilares que construyen el arma. Oramos desde nuestra identidad, usando la palabra en el nombre de Jesús y alineados con su voluntad. Parece que el arma está completa y lista para disparar, pero falta un elemento crucial. Falta el combustible que enciende el motor. Falta la chispa invisible que le da a todo este mecanismo su poder explosivo. Y ese combustible, mis amados, es el elemento más esencial de todo. Amigos y hermanos, hemos llegado a un punto crucial.
Hemos aprendido a orar desde nuestra identidad de hijos, usando el lenguaje de la palabra con la autoridad del nombre de Jesús y alineado con la voluntad de Dios. Hemos construido un vehículo espiritual perfecto y poderoso. Pero hasta el carro más potente y sofisticado del mundo no puede avanzar ni un centímetro si no tiene una cosa: combustible. El quinto pilar, el combustible divino que enciende todo el motor de la oración, es la fe. Una oración sin fe es como un disparo sin pólvora, hace ruido, pero no tiene impacto. La palabra de Dios es tan radicalmente clara sobre esto que nos deja sin aliento. Nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. No dice que es difícil, dice que es imposible. Esto significa que podemos tener la identidad correcta, citar la Biblia de memoria, usar el nombre de Jesús y creer que estamos en la voluntad de Dios, pero si en el fondo de nuestro corazón hay duda e incredulidad, nuestra oración nace muerta. La fe es la corriente eléctrica que hace que todo el sistema funcione. ¿Pero qué es la fe? Porque es una de las palabras que más usamos y a veces una de las que menos entendemos. Primero, veamos lo que la fe no es. La fe no es un sentimiento, no es una emoción cálida que nos recorre el cuerpo. Hay días en que oraremos sintiendo una gran emoción y hay días en que oraremos sintiendo una sequedad total. La fe verdadera funciona en ambos días porque no depende de cómo nos sentimos. Tampoco es pensamiento positivo. No es tratar de autoconvencernos de que un problema no existe. La fe no niega la realidad del problema, reconoce la realidad superior del poder de Dios sobre ese problema. Entonces, ¿qué es la fe? La fe, en su forma más simple, es una decisión. Es la decisión consciente de creerle a Dios más de lo que le creemos a nuestros problemas o a nuestras circunstancias. Es escuchar al médico decir no hay cura y responder en nuestro espíritu: sí, pero mi Dios es el gran sanador. Es ver la cuenta del banco en cero y declarar: sí, pero mi Dios es el dueño del oro y de la plata y Él es mi proveedor. La fe es una elección. Es elegir poner todo el peso de nuestra confianza, no en lo que vemos, sino en el carácter de aquel que es invisible. El enemigo tiembla de pánico ante un creyente que ora con fe. ¿Por qué? Porque la fe es el único campo de batalla donde él sabe que no puede ganar. Su arma principal es la mentira y su munición preferida es la duda. Después de que tú haces una oración de autoridad, Él vendrá inmediatamente a susurrarte al oído: ¿de verdad crees que Dios te escuchó? Mira, nada ha cambiado. Sigues enfermo, sigues endeudado. Esto no funciona. Y si tú aceptas esa duda, tu fe se desinfla y tu oración pierde su poder. Pero si te paras firme y respondes: no me importa lo que vean mis ojos, yo le creo a Dios y a su promesa, has activado un escudo que apaga todos sus dardos de fuego. La Biblia nos da la definición y la necesidad de la fe en un solo versículo poderoso. En la carta a los Hebreos capítulo 11 versículo 6 leemos: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Este versículo es la llave de la oración eficaz. Nos dice que para acercarnos a Dios necesitamos creer dos cosas. Primero, que le hay, es decir, que Él existe, que es real, que está ahí escuchándonos. Pero la segunda parte es la que desata el poder. Debemos creer que es galardonador de los que le buscan. Galardonador significa que es un Dios que recompensa, que responde, que se deleita en bendecir a sus hijos, que lo buscan con un corazón sincero. La fe no es solo creer que Dios existe, es creer que es un Dios bueno. Es acercarse a Él no con la duda de a ver si me ayuda, sino con la certeza de sé que me vas a ayudar porque eres un buen padre y has prometido hacerlo. Esta fe cambia por completo el lenguaje de nuestra oración. La oración de la duda dice: Señor, si es tu voluntad, sáname. La oración de fe dice: Padre, gracias porque tu palabra dice que es tu voluntad sanarme y por lo tanto recibo mi sanidad ahora en el nombre de Jesús. La oración de duda pide y espera. La oración de fe declara y agradece por adelantado. Es una oración que se para en la victoria antes de verla. Y eso para el diablo es insoportable porque le demuestra que sus mentiras y las circunstancias visibles ya no tienen poder sobre ti. Así que tenemos el arma completa y cargada. Oramos desde nuestra identidad con la palabra en el nombre de Jesús, alineados a su voluntad y ahora llenos de fe. Parece que nada puede fallar. Pero hay un último ingrediente, uno que se necesita cuando hemos disparado nuestra oración de fe y al mirar la montaña todavía no se ha movido al instante. ¿Qué hacemos en ese tiempo de espera? Es aquí donde entra el pilar final, el más subestimado y el que nos asegura la victoria, la perseverancia que se niega a rendirse. Mis queridos amigos y hermanos, hemos llegado al último pilar de la oración poderosa y es uno que nuestra cultura de lo instantáneo ha olvidado por completo. Hemos aprendido a orar desde nuestra identidad, con la palabra en el nombre de Jesús, alineado a su voluntad y llenos de fe. Hemos construido el arma perfecta y la hemos disparado. Pero ¿qué sucede cuando después de orar abrimos los ojos y la montaña de nuestro problema sigue ahí inmóvil?
Es en este momento, en el tiempo de espera, donde se libran las batallas más feroces y donde muchos, tristemente, pierden su milagro. El sexto y último pilar de la oración que hace temblar al enemigo es la perseverancia. Debemos entender la estrategia principal del enemigo. Cuando él ve a un hijo de Dios orando de la manera correcta, sabe que no puede ganar en una confrontación directa. La palabra, el nombre y la fe son armas contra las que él no tiene defensa, así que cambia de táctica. Su plan ya no es derrotarte, es desgastarte. Él sabe que si puede hacer que te canse, que te desanime, que dude y que finalmente abandones tu puesto de oración, habrá ganado. Su victoria más grande no es vencerte en la batalla, es convencerte de que te rindas antes de que llegue el refuerzo. La perseverancia en la oración no es volver a pedirle a Dios lo mismo cada día porque pensemos que no nos escuchó la primera vez. No, Él nos escuchó. La perseverancia no nace de la duda, nace de la convicción. Perseverar es pararse cada día sobre el muro de la fe, mirar la montaña que aún no se ha movido y volver a declararle la palabra de Dios. Es recordarle a Dios su promesa, sí, pero más importante aún, es recordarle al diablo su derrota y recordarnos nosotros mismos la victoria que ya es nuestra en el mundo espiritual. Es una fe terca, una fe santa y obstinada que se niega a aceptar un no por respuesta cuando Dios ya la ha dado un sí en su palabra. El mismo Señor Jesús nos enseñó la importancia de esta fe persistente. En el Evangelio de Lucas capítulo 18, Él contó la historia de una viuda que necesitaba justicia, pero el juez de su ciudad era un hombre malo que no temía a Dios ni le importaba a la gente. La viuda iba a verlo una y otra vez, día tras día, pidiendo lo mismo: hazme justicia. El juez la ignoraba, pero ella no se rindió. Siguió yendo, siguió insistiendo, siguió golpeando su puerta, hasta que el juez, cansado, dijo: aunque no le temo a Dios ni me importa a nadie, le haré justicia a esta viuda para que deje de molestarme. Y entonces Jesús nos da la revelación. Él nos dice: si un juez injusto responde por la persistencia, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial, que es un juez justo y bueno, no les hará justicia a sus hijos que claman a Él día y noche? Jesús nos está diciendo que nuestra perseverancia no molesta a Dios, lo honra. Le demuestra que confiamos tanto en su bondad y en su justicia, que estamos dispuestos a seguir golpeando la puerta del cielo, no con duda, sino con la confianza de un hijo que sabe que su Padre bueno está dentro y que en cualquier momento va a abrir. La palabra de Dios nos anima a no rendirnos en este proceso. En la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 9, el apóstol Pablo nos da esta promesa: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Qué promesa tan llena de esperanza. Pablo reconoce que el proceso de hacer bien, que incluye orar, creer y esperar, nos puede cansar, pero nos anima a seguir porque la cosecha es segura y nos da dos condiciones: la cosecha llegará a su tiempo, es decir, en el tiempo perfecto de Dios, no en el nuestro, y la segaremos sí, y solo si no desmayamos, es decir, si no nos rendimos. El enemigo tiembla ante un creyente perseverante. Le aterroriza a la persona que después de una semana, un mes o un año sin ver respuesta, se levanta una mañana más, abre su Biblia, encuentra la promesa y vuelve a orar con la misma fuerza que el primer día. Esa fe terca es la que desgasta al diablo. Esa persistencia le anuncia que su estrategia de desgaste ha fallado. Le demuestra que tu fe no está basada en las circunstancias visibles, sino en la fidelidad invisible de tu Dios. Así que, hermano, hermana, no te rindas. No abandones tu puesto de oración. Si estás orando por la salvación de un hijo, sigue golpeando. Si estás clamando por una sanidad, sigue declarando. Si estás peleando por una restauración financiera, sigue sembrando y creyendo. Cada oración que repites no es en vano, es un golpe más al muro de la fortaleza enemiga. Y llegará un día, el debido tiempo de Dios, en que el último golpe caerá, el muro se derrumbará y la cosecha que has estado regando con tus lágrimas y tu fe, la segarás con gozo. Y es aquí, mis amados, donde el cuadro completo de esta oración poderosa se revela. Hemos visto cada uno de los pilares por separado, pero ¿qué sucede en el mundo espiritual cuando un hijo de Dios que conoce su identidad se para sobre la palabra, usa el nombre de Jesús, se alinea a la voluntad del Padre, lo llena todo con una fe inquebrantable y además de todo se niega a rendirse? Es en esa unión que se produce la verdadera explosión espiritual. Amigos y hermanos, la perseverancia es la que nos mantiene en el campo de batalla hasta que llega la victoria. Es la virtud de los que se niegan a soltar la promesa. Pero ahora hemos llegado al momento de la explosión. Hemos aprendido sobre cada uno de los pilares de la oración poderosa por separado. Son como los ingredientes de una receta divina. Cada uno es importante, pero el verdadero milagro, la verdadera razón por la que el enemigo tiembla, no está en los ingredientes aislados, sino en la combinación de todos ellos al mismo tiempo. Pensemos en los elementos necesarios para crear un fuego poderoso. Necesitas la madera seca y lista, esa es la palabra de Dios. Necesitas una chispa que encienda la llama, esa es nuestra fe.
y necesitas oxígeno que avive el fuego y lo haga crecer. Esa es la atmósfera de la voluntad de Dios. Si te falta uno de ellos, no tienes un fuego, solo tienes un intento fallido. La oración que sacude el infierno es exactamente igual. Es la fusión de todos los pilares en un solo y único acto de guerra espiritual. Imaginemos por un momento al creyente que ora de esta manera. No es una persona especial, es una persona posicionada. Primero, se para sobre la roca firme de su identidad. No se acerca a Dios con timidez, sino con la confianza de un hijo amado que sabe que tiene acceso ilimitado a la sala del trono. Su oración no nace de la culpa, sino de la gracia. Esta posición de hijo es su escudo y su derecho legal en el mundo espiritual. Con esa identidad bien puesta, este creyente no abre su boca para hablar sus propias quejas o sus miedos. Abre la Biblia y toma en su mano la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Encuentra una promesa que se aplica a su situación y la convierte en el lenguaje de su oración. Ya no está peleando con sus propias ideas, está peleando con el arma que creó los mundos, un arma contra la cual no hay defensa. Luego, para activar todo, levanta el estandarte del nombre de Jesús. Cada declaración, cada petición, cada decreto lo hace bajo la cobertura de esa autoridad suprema. No está operando en su propio poder, está usando el poder notarial del Rey del Universo. Es la firma de Jesús al final de su oración la que le da una validez legal irrefutable en las cortes del cielo y desata el pánico en las cortes del infierno. Además, su oración no es un capricho. Antes de disparar, se ha tomado el tiempo de alinear su petición con la voluntad de su Padre. Su corazón no busca su propia comodidad, busca la gloria de Dios. Y como su oración está en perfecta sintonía con lo que el cielo ya quiere hacer, no hay ninguna resistencia en el trono. Al contrario, todo el poder del cielo se pone detrás de su clamor para que se cumpla. Todo esto está envuelto y encendido por el combustible de una fe audaz. No es una fe que espera ver para creer, es una fe que cree para poder ver. Le da gracias a Dios por la victoria antes de que sus ojos la vean, porque su confianza no está en las circunstancias, sino en el carácter del Dios que no puede mentir. Y finalmente mantiene esta postura con una santa perseverancia. No importa si la respuesta tarda, no importa si el enemigo ruge, él no se mueve de su posición. Esta combinación es la que produce la explosión espiritual. Es un hijo orando la palabra en el nombre de Jesús según la voluntad de Dios, lleno de fe y con perseverancia. Cuando todos estos elementos se juntan, la oración deja de ser una simple petición y se convierte en un evento en el mundo espiritual. Es una bomba atómica de poder divino. Es la manifestación perfecta de la iglesia militante operando en su máximo potencial. La palabra de Dios nos resume el poder de esta clase de oración. En la carta de Santiago, capítulo 5, versículo 16, nos dice al final: la oración eficaz del justo puede mucho. La palabra justo aquí no se refiere a una persona perfecta, sino al que ha sido hecho justo por la fe en Cristo. Ese eres tú, esa soy yo. Y la oración eficaz es esta oración que hemos descrito, la que une todos los ingredientes. ¿Y cuál es la promesa? Que puede mucho. Es una forma sencilla de decir que tiene un poder inmenso, que logra grandes cosas, que desata milagros. Cuando esta bomba espiritual, esta oración eficaz, detona en el campamento enemigo, ¿cuál es el resultado final en el adversario? No es solo que se asuste, no es solo que se preocupe, es algo mucho más definitivo, mucho más humillante para él. Es el silencio forzado que viene de una derrota total, de quedarse sin argumentos y sin poder ante la majestad de un Dios que respalda a sus hijos. Amada familia de la fe, hemos llegado al corazón de la pregunta que da título a esta enseñanza. Ya hemos visto la bomba espiritual que se crea cuando unimos todos los pilares de la oración poderosa. Ahora vamos a ver con detalle la explosión. ¿Qué sucede exactamente en el campamento enemigo cuando esta oración detona? ¿Por qué tiembla? La respuesta es simple y devastadora para él. Tiembla porque se queda sin argumento. Tiembla porque tu oración lo silencia por completo. Imagina por un momento el mundo espiritual como una gran corte celestial. La Biblia llama a Satanás el acusador de nuestros hermanos. Su trabajo principal es pararse día y noche delante del trono de Dios a acusarnos. Él es el fiscal. Y cuando tú oras con una oración tímida y llena de duda, le estás dando a él toda la evidencia que necesita. Él dice: mira, Dios, ni él mismo cree que eres bueno. Mira, se siente culpable. Está de acuerdo conmigo en que no merece nada. Pero cuando tú oras de esta manera, la que hemos aprendido, desmantela por completo su caso. El fiscal se levanta para acusarte de tu pecado pasado, pero tú te paras en tu identidad de hijo perdonado por la sangre de Cristo y el juez dice: caso cerrado. Él se levanta para decir que tu problema es imposible, pero tú levantas la palabra de Dios, que es la ley del reino, y el juez dice: mi ley tiene la última palabra. Él se levanta para cuestionar tu derecho a pedir, pero tú presentas tu poder notarial, el nombre de Jesús, y el juez dice: su autoridad es válida.
El acusador intenta decir que lo que pides es un capricho, pero tu oración está en perfecta alineación con la voluntad del juez. Intenta sembrar duda, pero tu oración está cargada con el combustible de la fe. Y cuando intenta ganar la batalla por desgaste, se topa con el muro de tu perseverancia. Al final, el fiscal se queda sin nada que decir. Cada uno de los pilares de tu oración ha destruido cada uno de sus argumentos. Y en una corte, cuando el fiscal ya no tiene un caso, tiene que sentarse y callarse. Por eso el enemigo tiembla. La oración de autoridad lo humilla y lo silencia. Él no tiembla porque tú seas fuerte o porque grites mucho. Él tiembla porque cuando tú oras de esta manera, Él ya no te ve a ti, ve a Cristo en ti. Ve a un representante legal del reino de los cielos que conoce sus derechos y que no tiene miedo de reclamarlo. Tu voz se convierte en el eco de la voz de Jesús. Tu fe se convierte en el escudo de Cristo. Tu perseverancia se convierte en la manifestación de la fidelidad de Dios. Él no tiembla ante un humano, tiembla ante la imagen de su vencedor reflejada en un humano que ha entendido quién es. Y este silencio no solo ocurre en la corte celestial, también ocurre en el campo de batalla de tu propia mente. Antes de conocer esta manera de orar, tu mente era un lugar ruidoso, lleno de las voces del enemigo, la voz del miedo, la voz de la ansiedad, la voz de la condenación, la voz de la duda. Pero la oración de autoridad no solo presenta un caso en el cielo, también da una orden en la tierra. Le ordena a esas voces que se callen en el nombre de Jesús. Y el resultado es una paz y un silencio interior, que son la evidencia de una victoria real. Esta victoria, mis amados, no es una simple sensación de bienestar, no es que nos hayamos convencido a nosotros mismos con pensamientos positivos, es el resultado de una transacción legal y espiritual que ha ocurrido en el mundo invisible. La paz que sientes es la atmósfera del reino de Dios que ha invadido tu alma después de que el reino de la tiniebla ha sido desalojado. El cambio en tus circunstancias que empezarás a ver no es casualidad, es el fruto natural de una batalla que ya fue ganada en oración. La palabra de Dios nos da el veredicto final de esta corte celestial. En la carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 33 y 34, el apóstol Pablo hace estas preguntas retóricas que son el sello de nuestra victoria. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Esta es nuestra acta de liberación. ¿Quién puede acusarnos? Nadie, porque el juez supremo, Dios mismo, ya nos ha declarado justos. ¿Quién puede condenarnos? Nadie, porque nuestro abogado defensor es el propio Hijo del juez, quien no solo pagó nuestra fianza con su vida, sino que resucitó, derrotó al acusador y ahora está sentado junto al juez, intercediendo a nuestro favor. El caso está cerrado para siempre. La oración de autoridad es simplemente pararse en esta verdad y notificarle al enemigo el veredicto que ya fue dictado en su contra hace 2000 años en la cruz. Esta es, pues, la manera de orar que hace temblar al enemigo. Es la oración de un hijo que conoce su identidad, que usa la espada de la palabra, que ejerce la autoridad del nombre de Jesús, que se alinea con la voluntad de su Padre, que está lleno de fe y que persevera hasta la victoria. Este es el secreto. Ya no es una verdad oculta para ti, ahora es tu herencia, tu arma, tu privilegio. Ahora que esta verdad ha sido revelada, que el mapa de la victoria está en nuestras manos, es el momento de tomar estas armas, de ponernos de pie como los hijos del Rey que somos, y de hacer que esta clase de oración se convierta en el lenguaje de nuestra vida. Es el momento de hablar con nuestro Padre. Te invito a que con toda la fe de tu corazón hagas tuya esta oración de autoridad y consagración. Padre bueno, venimos ante tu magnífica presencia, no con la cabeza baja del temor, sino con la frente en alto de los hijos. Venimos a tu trono de gracia con confianza, no porque seamos dignos por nosotros mismos, sino porque hemos sido lavados, perdonados y justificados por la sangre preciosa de tu Hijo amado, Jesucristo. Hoy por fe tomamos nuestro lugar, no como mendigos a la puerta, sino como herederos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Renunciamos para siempre a la oración tímida que nace de la culpa y la incredulidad. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos des un hambre voraz por tu palabra. Que la Biblia deje de ser un libro en un estante y se convierta en la espada afilada en nuestra mano. Enséñanos a encontrar tus promesas, a memorizarlas, a creerlas y a declararlas sobre nuestra vida. Que el escrito está se convierta en el lenguaje de nuestra boca y en la convicción de nuestro corazón. Que cada una de tus promesas sea un misil de fe que disparemos contra la fortaleza del enemigo. Señor Jesús, te damos gracias por el regalo de tu nombre, el nombre que es sobre todo nombre. Perdónanos por usarlo como una frase vacía. Hoy recibimos por fe la autoridad que hay en tu nombre.
Enséñanos a usarlo como la llave del reino, como nuestro poder notarial para desatar tus bendiciones en la tierra y para atar toda la obra de oscuridad. Que tu nombre sea el estandarte que levantamos en cada batalla, la firma que valida cada una de nuestras peticiones. Padre, rendimos nuestra voluntad a tuya. No queremos usar este poder para nuestros propios caprichos, sino para la expansión de tu reino. Que nuestro mayor deseo sea ver tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, cumplirse en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestra nación. Alinéanos con tu corazón, Señor. Y arranca de nosotros toda raíz de duda. Aumenta nuestra fe. Queremos ser de los que te creen a ti, aunque nuestros ojos vean lo contrario. Danos una fe terca, una santa perseverancia que se aferre a tu promesa y no la suelte hasta verla cumplida. Y ahora, Padre, parados en nuestra identidad de hijos, armados con tu palabra, en la autoridad del nombre de Jesús, alineados a tu voluntad, llenos de fe y decididos a perseverar, nos dirigimos al enemigo de nuestras almas. En el nombre de Jesús, le hablamos al acusador y le declaramos que sus argumentos en nuestra contra han sido anulados por la sangre de Cristo. Le notificamos que el juez del universo ya nos ha declarado justo. Le ordenamos a toda voz de miedo, de duda y de condenación que se calle ahora. Te atamos, espíritu de incredulidad, y te echamos fuera de nuestra mente. Decretamos que somos quienes Dios dice que somos, que tenemos lo que Dios dice que tenemos y que podemos hacer lo que Dios dice que podemos hacer. Nuestra vida será un testimonio del poder de un Dios que responde a la oración de sus hijos cuando oran de la manera correcta. Nos comprometemos a vivir y a orar de esta manera todos los días de nuestra vida para tu gloria. Lo creemos, lo declaramos y lo recibimos. Amén. Amado guerrero de oración, hijo del Rey Altísimo, el secreto ha sido revelado, las armas de la milicia celestial han sido puestas en tus manos. La enseñanza ha terminado, pero tu verdadera vida de oración poderosa apenas comienza. Ahora, ve y ora diferente. Deja atrás para siempre las oraciones tímidas y dudosas del pasado. Nunca más te acerques al trono como un mendigo. Has sido equipado y posicionado para la victoria. Recuerda quién eres, un hijo sentado en lugares celestiales con Cristo. Recuerda lo que tienes, la palabra que es una espada y el nombre que es la victoria. A partir de hoy, cuando ores, el enemigo ya no escuchará la voz temerosa de una víctima, escuchará el eco de la autoridad de Cristo a través de ti. Y si has recibido estas armas en tu espíritu, si has tomado la decisión irrevocable de cambiar tu manera de orar para siempre, te invito a que lo selles con una declaración de guerra contra el silencio. Primero, haz tu primer decreto de fe. Ve ahora mismo a la sección de comentarios y escribe estas 5 palabras que son una bomba atómica en el infierno. Amén. Mi oración tiene poder. Que tu comentario sea una declaración profética, un aviso formal al mundo espiritual de que un guerrero se ha graduado y se ha levantado en autoridad. Segundo, piensa en el ejército de Dios. Hay miles de creyentes sinceros que están orando como huérfanos sin conocer el poder que portan. Tu me gusta este video es como una bengala en la noche que ayuda a que este entrenamiento de guerra espiritual los alcance. Y cuando lo compartes, no estás compartiendo un video, estás poniendo una espada afilada en la mano de otro soldado de Cristo. Y finalmente, si tu espíritu anhela seguir siendo equipado y fortalecido con las verdades poderosas del reino, suscríbete y únete a este batallón. No te pierdas ninguna de nuestras próximas sesiones de entrenamiento. Gracias por tu valentía para recibir esta palabra. Ahora ve, que el Señor ponga su palabra en tu boca como fuego consumidor, que te revista con la autoridad de su nombre como una armadura de luz. Que cada oración que hagas de ahora en adelante sea un terremoto en el infierno y una fiesta de celebración en el cielo. Ve y toma tu lugar como el vencedor que fuiste llamado a ser. Y esperamos, si Dios quiere, encontrarnos en una próxima sesión. Permanece en su victoria. Oiga esto con mucha atención, porque hay misterios en el mundo espiritual que la mente carnal no puede comprender, pero que el espíritu discierne con claridad. Usted se ha estado despertando noche tras noche y cuando mira el reloj digital de su mesa de noche o el de su celular ve esos números parpadeando, las 3:33 de la madrugada. Al principio usted pensó que era casualidad, pensó que era porque había tomado mucha agua antes de acostarse o porque había comido pesado, pero pasa una noche y pasa otra y siempre es la misma hora exacta, 3:33, y usted siente una inquietud en el pecho, siente que alguien lo está observando, siente que el sueño se le espantó y que hay una presencia en el cuarto. Hermano, no se asuste, pero tampoco sea ignorante. Eso no es insomnio, eso no es indigestión. Eso es el timbre del teléfono del cielo sonando en su espíritu. Dios está tocando a la puerta de su conciencia porque tiene una cita urgente con usted y ha escogido esa hora específica para darle una clave de acceso a sus tesoros escondidos. Alaba lo que Él vive. Dios es un Dios de orden y un Dios de detalle, y Él usa hasta los números para hablarnos cuando estamos muy ocupados o muy solos durante el día para escuchar su voz.
Vamos a la palabra profética, que es la base de este misterio. Abra su Biblia o anótelo en su corazón, porque esto es lo que Dios le está gritando cada vez que usted ve esos números. El libro del profeta Jeremías, capítulo 33, versículo 3. Fíjese bien en la coincidencia divina. Capítulo 33, versículo 3. 3. Dios le está dando la dirección bíblica en el reloj. ¿Y qué dice ese versículo poderoso? Dice: clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Sonría si puede. Dios lo despierta a esa hora porque Él quiere que usted clame. Él no quiere que usted se quede mirando el techo preocupado por las deudas. Él no quiere que usted se ponga a ver el celular. Él quiere que usted active el clamor. La palabra clamar en el original hebreo implica un grito de auxilio, un grito de parto, una oración intensa y desesperada. A esa hora de la madrugada el silencio es absoluto y su clamor sube limpio, sin interferencias, hasta el trono de la gracia. Dios le está diciendo: hijo, despierta, porque tengo cosas que decirte, y si sigues durmiendo te vas a perder la revelación. Mi alma te alaba, Jesús. Hay poder en Jesús. Y mire la promesa que sigue: y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aquí está el secreto de las 3:33. Dios tiene información clasificada. Dios tiene secretos de estado del reino de los cielos que no se los puede dar a cualquiera y que no se pueden recibir en medio del ruido del día. Son cosas ocultas. Quizás hay una trampa que el diablo le está poniendo en su trabajo y usted no la ve porque está oculta. Quizás hay una enfermedad que quiere tocar su cuerpo y está oculta. Quizás hay una bendición financiera que está retenida en el mundo espiritual y usted no sabe cómo bajarla. Dios lo despierta a esa hora para darle la estrategia, para quitarle la venda de los ojos, para mostrarle el mapa del tesoro. ¿Cuántos hombres de Dios han recibido las advertencias más grandes de su vida justo a esa hora? El Espíritu Santo le susurra: cuidado con aquel socio. O le dice: unge a tus hijos ahora mismo porque el ángel de la muerte está pasando. Si usted se da la vuelta y sigue roncando, usted está despreciando la inteligencia divina. Usted está yendo a la guerra sin las coordenadas del enemigo. No sea negligente. Cuando vea el 3:33, salte de la cama como un resorte y diga: Señor, aquí estoy, habla que tu siervo oye. Revélame lo oculto, muéstrame lo que no conozco. Usted tiene que entender que el diablo también conoce el poder de esta hora. Los brujos y los satanistas le llaman la hora muerta o la hora del diablo, y ellos se levantan a las 3 de la mañana para hacer sus pactos y para lanzar maldiciones contra los hijos de Dios. Ellos imitan lo que es de Dios porque saben que a esa hora el mundo espiritual está muy activo. Y si los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz, entonces estamos en problema. ¿Cómo es posible que el brujo esté despierto maldiciendo y el cristiano esté durmiendo roncando? Alaba lo que él vive. Dios lo despierta a las 3:33 para que usted anule las obras de las tinieblas, para que usted intercepte los misiles del enemigo, para que usted levante un vallado de fuego alrededor de su casa. Es una hora de confrontación. Dios le está diciendo: clama a mí, clama para romper el hechizo. Clama para romper la atadura. Clama para que lo oculto salga a la luz. Si usted siente miedo a esa hora es porque no está orando. El amor echa fuera el temor. Si usted se pone a orar y a clamar la presencia de Dios, va a llenar su cuarto y cualquier demonio que estuviera rondando va a tener que huir quemado por el fuego del Espíritu Santo. Sonría que el Señor le ama y le quiere dar la victoria sobre lo oculto. Esas cosas grandes y ocultas también se refieren a su propósito y a su ministerio. Muchos de ustedes andan confundidos sin saber para qué nacieron o cuál es el siguiente paso en su vida. Y Dios lo despierta a las 3:33 porque quiere darle la visión, quiere mostrarle su futuro, quiere mostrarle los planes de bien y no de mal que tiene para usted. En la tranquilidad de esa hora, Dios puede proyectar en la pantalla de su mente los sueños que Él tiene para usted. Puede darle ideas de negocios que nadie ha tenido. Puede darle la letra de una canción que va a ministrar a miles. Puede darle el tema de una predicación que va a salvar almas. No subestime ese momento. No piense que es una molestia, es un privilegio. El Rey del Universo le está concediendo una audiencia privada. Es como si el presidente lo llamara a su oficina en medio de la noche para contarle los secretos de la nación. Usted iría corriendo. Pues el Rey de Reyes lo está llamando. Jeremías 33:3 es su pase de entrada, no lo desperdicie. Así que, hermano, la próxima vez que abra los ojos y vea ese número parpadeando en la oscuridad, no se queje. No diga: ay, otra vez me desperté. Diga: gracias, Señor. Gracias porque me está llamando. Gracias porque quiere hablar conmigo. Y levántese. Aunque el cuerpo le pida cama, levántese. Vaya a la sala o quédese ahí mismo de rodillas y empiece a clamar. Active la promesa. Diga: Señor, tú dijiste que si clamo tú respondes. Pues aquí estoy clamando. Responde, Señor, muéstrame las cosas ocultas. Revélame tu gloria. Y le aseguro que si usted es fiel a esa cita divina, Dios va a empezar a abrirle los ojos de una manera sobrenatural. Usted va a empezar a caminar con una sabiduría que no es de este mundo. Usted va a anticipar los ataques del diablo. Usted va a ver las oportunidades antes que nadie. Su vida espiritual va a pasar de ser una televisión en blanco y negro a ser una visión en alta definición. Porque el que se encuentra con Dios en el secreto de las 3:33 termina viendo lo que nadie más ve y recibiendo lo que nadie más recibe. Gloria a Dios. Aleluya.
Escuche bien esto, porque estamos entrando en una dimensión de responsabilidad espiritual que hace temblar las rodillas de los valientes. Cuando usted se despierta repetidamente a las 3:33 de la madrugada, no es solamente para recibir bendiciones o para pedir cosas bonitas para su vida. Hay un propósito mucho más serio, mucho más peligroso detrás de ese despertar. Dios lo está reclutando. Dios lo está vistiendo de uniforme militar y lo está poniendo en la torre de vigilancia más alta de su familia y de su comunidad. Usted ha sido escogido como el centinela, el atalaya, el vigilante, que tiene la obligación de detectar al enemigo antes de que llegue a la puerta. En la antigüedad las ciudades tenían muros altos y sobre esos muros se paseaban los centinelas durante la noche. Mientras el pueblo dormía confiado, el centinela tenía los ojos bien abiertos, escudriñando el horizonte, buscando cualquier señal de movimiento, cualquier sombra sospechosa, cualquier brillo de espada enemiga. Si el centinela se dormía, la ciudad estaba condenada a la muerte. Alaba lo que él vive. Hoy en día los muros son espirituales y los enemigos son demonios, principados y potestades. Y Dios lo está despertando a usted a esa hora exacta, porque él ve que el enemigo se está acercando a su casa y necesita a alguien despierto que toque la trompeta de alerta. Vamos a la constitución divina del oficio del centinela, que se encuentra en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 33, versículo 7. Grábese esto en el espíritu, porque es su nombramiento oficial firmado por el Dios Altísimo. Dice la palabra: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Sonría si puede. Dios le dice a ti, no mira a los lados. No diga que eso es para el pastor o para la hermana de oración. Es a ti que te despierto a las 3:33. Te he puesto por atalaya. Un atalaya es alguien que ve lo que otros no ven. A esa hora de la madrugada Dios le agudiza la visión espiritual. Dios le permite ver las intenciones del diablo. Dios le permite ver la frialdad que está entrando en el corazón de su esposo. Dios le permite ver las malas compañías que están rodeando a sus hijos. Dios le permite ver la enfermedad que quiere tocar su cuerpo. Usted oye la palabra de su boca en el silencio de la noche para luego amonestar y advertir. Si usted se da la vuelta y se tapa con la sábana, usted está desertando de su puesto y dejando a su familia desprotegida ante el ataque inminente. Mi alma te alaba, Jesús. Pero oiga, advertencia terrible que sigue en ese mismo capítulo, porque Dios no juega con esto. Dios dice que si el atalaya ve venir la espada y no toca la trompeta y el pueblo no se apercibe y viene la espada y toma alguno de ellos, él por su pecado será tomado, pero su sangre yo la demandaré de mano del atalaya. Alábalo si puede, que esto es cosa seria, hermano. Si Dios lo despierta a las 3:33 es porque él vio venir la espada. La espada puede ser un accidente de tránsito, la espada puede ser un adulterio. La espada puede ser una trampa financiera. La espada puede ser una caída espiritual. Dios lo despierta para que usted toque la trompeta. ¿Y cuál es la trompeta del creyente? La oración de intercesión y de guerra. Usted tiene que levantarse y empezar a reprender. Usted tiene que empezar a cubrir con la sangre de Cristo. Usted tiene que empezar a declarar protección. Si usted por pereza o por sueño no ora y al otro día ocurre una tragedia, Dios le va a pedir cuenta. Dios le va a decir: yo te desperté, yo te avisé, yo te di la oportunidad de cancelar ese plan del diablo, pero tú preferiste dormir. Que esa sangre no caiga sobre sus manos. Sacúdasela orando, sacúdasela clamando. Hay poder en Jesús. Muchas veces usted se despierta a esa hora con una sensación de ansiedad o de opresión en el pecho y piensa que es algo malo que le está pasando a usted y empieza a tener miedo. No, hermano, no es miedo, es la carga del Señor. Es el Espíritu Santo dejándole sentir un poquito de la presión que viene contra alguien que usted ama. A veces usted se despierta pensando en una persona específica. De repente se le viene a la mente su hermano que vive en otro país o un amigo que hace tiempo no ve. Eso no es casualidad. En ese preciso momento esa persona puede estar en peligro de muerte o en peligro de caer en un pecado grave. Y como esa persona a lo mejor no está orando, Dios busca un atalaya disponible. Dios escanea la tierra a las 3:33 buscando a alguien que esté despierto y dispuesto a pararse en la brecha, y lo encuentra usted. Si usted se pone a orar en ese instante, usted puede salvar una vida. Usted puede evitar un suicidio. Usted puede evitar un divorcio. Su oración viaja a la velocidad de la luz y levanta un muro de fuego alrededor de esa persona. Pero tiene que ser sensible y obediente a la voz de alerta del Espíritu. Sonría que el Señor le ama y le confía misiones de alto riesgo. El diablo odia a los atalayas. Él quisiera entrar a su casa como Pedro por su casa sin que nadie lo note. Él quiere robar, matar y destruir en silencio. Por eso cuando usted empieza a despertarse a esa hora, el diablo va a tratar de atacarlo con cansancio extremo, con pesadez y con distracciones. Va a tratar de convencerlo de que usted está loco o de que necesita pastillas para dormir. No se deje engañar. Ese despertar constante a las 3:33 es una condecoración espiritual. Significa que Dios confía en usted lo suficiente como para encargarle la seguridad de su territorio. Significa que usted tiene rango en el mundo espiritual. Un atalaya no es un recluta novato, es un soldado probado que sabe distinguir entre una sombra y un enemigo real. Usted tiene que mantenerse alerta. La Biblia dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. El león ataca a la presa que está dormida o distraída.
Pero si el atalaya está en la torre y lo ve venir y da la voz de alarma, el león tiene que huir con el rabo entre las piernas. Alaba lo que él vive. Usted tiene que desarrollar una disciplina de centinela. Cuando abra los ojos a las 3:33, no empiece a dar vueltas en la cama. Siéntese o póngase de rodillas inmediatamente. Pregúntele al comandante en jefe: Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué yo le prohíbo la entrada al espíritu de muerte? Su boca es la trompeta. Mientras más fuerte suene su oración, más lejos se mantendrá el enemigo. Recuerde que los muros de Jericó cayeron cuando sonaron las trompetas. Los muros de las dificultades que rodean a su familia van a caer cuando usted suene la trompeta de la oración en la madrugada. Así que, hermano, no desprecie este llamado santo. Ser atalaya es un trabajo sacrificado. Nadie le aplaude mientras usted ora de madrugada. Nadie le da las gracias porque nadie sabe que usted está despierto salvando su vida. Pero su Padre que ve en los secretos lo recompensará en público. La recompensa del atalaya es ver a su familia salva. Es ver a sus hijos libres de vicio. Es ver su matrimonio restaurado. Es ver que la plaga no toca su morada. Esa es su paga. Y cuando llegue al cielo, el Señor le dirá: bien, buen siervo y fiel, fuiste fiel en la vigilia de la noche, entra en el gozo de tu Señor. Acepte el reto de las 3:33. Póngase la armadura, suba a la torre de vigilancia y no deje que nada ni nadie lo mueva de su puesto hasta que amanezca el día y huya la sombra. Usted es el guardián que Dios ha puesto en su generación. Toque la trompeta y salve a su pueblo, gloria a Dios. Oiga bien esto, porque entramos en la profundidad teológica y espiritual más sublime que existe en el universo. Cuando usted abre los ojos y ve en el reloj ese 33333, Dios le está dando una señal codificada de su propia naturaleza divina. El número 3 en la Biblia es el número de la perfección divina, de la plenitud y del testimonio completo. No es casualidad que sean 3 los dígitos. Dios le está recordando en medio de la oscuridad que usted no está peleando solo. Le está recordando que todo el cielo está de su parte. Le está recordando que la deidad completa, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se han puesto de acuerdo para visitarlo y para darle la victoria en esa hora específica. El diablo ha tratado de robarse la madrugada llamándola la hora muerta o la hora de la brujería. Pero Dios le está diciendo con ese 333 que la madrugada le pertenece a Él y que la Trinidad Santa está presente para romper cualquier yugo y deshacer cualquier maldición. Alaba lo que Él vive. Es un recordatorio visual de que el respaldo que usted tiene es absoluto y total. Vamos a la base bíblica inquebrantable que sostiene esta verdad en la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 7. Este es uno de los versículos más poderosos de toda la Escritura porque nos revela la estructura del gobierno celestial. Dice la palabra: porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Sonría si puede. Analice la magnitud de esta revelación. 3 son los que dan testimonio. Un testimonio es una declaración legal, una afirmación de verdad que decide un juicio. A las 3:33 de la madrugada se está celebrando un juicio en el mundo espiritual sobre su vida, sobre su familia y sobre su futuro. El diablo, que es el acusador de los hermanos, se levanta para acusarlo, para señalar sus pecados, para reclamar sus derechos sobre su casa, pero entonces aparecen los 3 testigos de la defensa. Aparece el Padre, aparece el Verbo que es Jesucristo y aparece el Espíritu Santo. Y dice la Biblia que estos 3 son uno, están en perfecto acuerdo. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Mi alma te alaba, Jesús. Cuando usted ve esa hora, usted debe entender que el Padre está ahí para reafirmar su identidad y su propósito. El Padre es el que decreta, el que establece el diseño original. A esa hora el Padre le dice: hijo mío, yo te formé desde el vientre de tu madre y tengo pensamientos de paz para ti. El Padre pone orden en el caos. Si su vida está desordenada, si su familia es un desastre, invoca al Padre a las 3:33. Dígale: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Cuando el Padre se manifiesta, la autoridad suprema se establece y todo demonio tiene que callar. El Padre es la fuente de toda paternidad y de toda provisión. A esa hora Él quiere afirmarlo como hijo, quiere quitarle la orfandad espiritual, quiere que usted sienta el abrazo de papá Dios que le dice: no temas, yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Hay poder en Jesús, pero no solo está el Padre, también está el Verbo, el Hijo, Jesucristo el Señor. El versículo dice el Verbo. El Verbo es la palabra manifestada, es la acción de Dios, es el Cordero que fue inmolado. A las 3:33 Cristo se manifiesta como su intercesor y como su redentor. Él, mi sangre los limpia de todo pecado. A esa hora usted tiene que clamar la sangre de Cristo. La sangre tiene voz y habla mejor que la de Abel. La sangre grita misericordia, grita perdón, grita libertad. Cuando usted ve el 333, recuerde que Cristo murió y resucitó al tercer día. El número 3 le habla de resurrección. Si hay algo muerto en su vida, si hay un sueño muerto, un matrimonio muerto, invoque al Hijo. Él es la resurrección y la vida. Él puede soplar vida sobre sus huesos secos en la quietud de la madrugada. Alaba lo que Él vive.
Y luego está el tercer testigo, el Espíritu Santo. Él es el ejecutor del poder de Dios en la tierra. Él es el que unge, el que convence, el que guía, el que consuela. A las 3:33 el Espíritu Santo se mueve sobre la faz de las aguas de su vida para crear algo nuevo. Él es el fuego que quema la basura. Él es el aceite que sana las heridas. Él es el viento que trae refrigerio. El Espíritu Santo le da la fuerza para orar cuando usted no tiene ganas. La Biblia dice que Él nos ayuda en nuestra debilidad con gemidos indecibles. Cuando usted se despierta a esa hora y no sabe qué decir, deje que el Espíritu Santo ore a través de usted. Deje que fluyan las lenguas celestiales. Esas lenguas son el lenguaje perfecto de la Trinidad. El Espíritu Santo toma los secretos del Padre y del Hijo y los deposita en su espíritu. Es una conexión directa de banda ancha con el cielo. No apague el espíritu. Déjelo fluir. Déjelo moverse con libertad en su cuarto. Sonría que el Señor le ama y le ha dado al Consolador para que esté con usted para siempre. Usted tiene que entender que el diablo trata de imitar esta Trinidad con su propia Trinidad satánica para burlarse de Dios. El dragón, la bestia y el falso profeta. El diablo usa la madrugada para soltar sus demonios en grupos de 3 para traer destrucción, muerte y robo. Por eso a veces usted siente ataques triples. Se le daña el carro, se enferma el niño y pierde el trabajo todo al mismo tiempo. Es un ataque coordinado de las tinieblas. Pero la buena noticia es que la Trinidad de Dios es superior, es más poderosa y es eterna. Cuando usted ve el 3:33, Dios le está diciendo que Él está levantando un estandarte trino contra el enemigo. Por un camino vendrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Usted tiene que pararse firme y declarar la victoria en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Use esa fórmula divina. Cuando ore a esa hora, selle sus oraciones con el sello de la Trinidad. Diga: yo ato todo poder demoníaco en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa cuerda de 3 hilos no se rompe pronto. Es un muro de contención impenetrable. Alábalo si puedes. Así que, hermano, no vea esa hora como una molestia ni como una casualidad numérica. Véala como la firma de Dios en su cheque de victoria. Véala como la confirmación de que usted está rodeado por la deidad. Cuando abra los ojos y vea esos números, diga: gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Adore a la Trinidad. La adoración atrae la presencia. Si usted adora al Dios Trino a las 3:33, la atmósfera de su casa va a cambiar. Los ángeles van a descender. La paz va a inundar su alma. Usted va a sentir una cobertura completa. El Padre lo cubre por arriba, el Hijo lo cubre por los lados y el Espíritu Santo lo cubre por dentro. Está blindado. Nada le puede tocar. Aproveche ese momento de alineación perfecta con el cielo. Dios le está diciendo: aquí estamos los 3 para ayudarte, para levantarte y para bendecirte. No desperdicie la visita de la familia real del universo. Recíbalos, hable con ellos y deje que ellos peleen sus batallas, porque la batalla no es suya sino de Dios. Gloria a Dios. Escuche bien esto, porque estamos entrando en el terreno de la estrategia militar de alto nivel. Si usted se despierta a las 3:33 de la mañana, no piense que es para tomar agua o para ir al baño. Dios lo está despertando porque hay una invasión enemiga en progreso y usted es la fuerza de resistencia que Dios ha plantado en ese territorio para detener el avance del mal. Existe una realidad espiritual que Jesús mismo reconoció cuando estaba siendo arrestado en el huerto de Getsemaní. Él sabía que había momentos específicos donde las tinieblas tenían un permiso legal para operar con mayor intensidad. El diablo no ataca a lo loco. El diablo es un estratega milenario que conoce los tiempos y las sazones, y él sabe que la madrugada es su hora de mayor influencia. Vamos a la base bíblica que destapa esta operación de las tinieblas en el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 53. Jesús les dijo a los que vinieron a prenderle: habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Sonría si puede. Oiga la profundidad de esa revelación. Jesús dijo: esta es vuestra hora. Había una hora específica, una ventana de tiempo donde la potestad de las tinieblas tenía autorización para actuar. Durante el día en el templo no podían tocarlo porque la luz de la verdad estaba brillando y la cobertura del Padre estaba activa. Pero en la oscuridad de la noche, en el momento de la traición, las tinieblas tomaron fuerza. El enemigo aprovecha la oscuridad para esconder sus movimientos. A las 3 de la mañana el mundo físico está apagado y el mundo espiritual de maldad se enciende. Los brujos saben esto, los hechiceros saben esto, y ellos usan esa hora para enviar sus proyecciones astrales, para enviar sus entierros y para enviar sus rezos satánicos contra los siervos de Dios. Y si usted está roncando, usted es un blanco fácil para esa saeta. Mi alma te alaba, Jesús. ¿Por qué el enemigo escoge las 3 de la mañana? Porque es una burla directa a la hora de la muerte de Cristo. La tradición bíblica y la historia nos dicen que Jesús murió en la cruz a la hora 9, que corresponde a las 3 de la tarde. En ese momento Él dijo: consumado es, y la victoria fue sellada. El velo del templo se rasgó y la tierra tembló. El diablo, que es un imitador barato y un blasfemo, invierte esa hora y escoge las 3 de la madrugada para burlarse del sacrificio de Cristo y para tratar de establecer su reino de terror. Él quiere invertir la victoria de la cruz.
Él quiere decirle a usted que no está consumado, que todavía usted es esclavo, que todavía usted está enfermo. Y usa esa hora espejo, esa hora inversa para sembrar duda y condenación. Cuando usted ve el 3:33, el diablo le está diciendo, mira mi hora, mira mi poder. Pero Dios lo despierta a usted para que usted le diga al diablo, te equivocaste de casa y te equivocaste de hora, porque aquí vive el león de la tribu de Judá y su rugido rompe tus tinieblas. Hay poder en Jesús. La estrategia de guerra para contrarrestar esta hora de las tinieblas es lo que la Biblia llama levantar bandera. Cuando el enemigo venga como río, el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Levantar bandera significa establecer soberanía. Significa decir, este territorio es propiedad del reino de los cielos y aquí no entra la basura del infierno. Cuando usted se despierta a esa hora, usted tiene que abrir su boca y decretar. La guerra espiritual se hace hablando. No se quede pensando, ore en voz alta. Rompa el silencio que el diablo quiere usar para intimidarlo. Diga, Satanás, sé que estás operando en esta hora, sé que es tu hora de tiniebla, pero yo soy hijo de la luz y donde llega la luz, las tinieblas tienen que huir. Yo enciendo la luz de Cristo en mi casa. Yo enciendo la luz de la palabra y declaro inoperante toda brujería, todo rezo contrario y toda maldición enviada contra mi vida. Alábalo si puedes. Usted tiene que anular los decretos de las tinieblas. Si a esa hora están lanzando enfermedad, usted lance salud. Si a esa hora están lanzando ruina, usted lance prosperidad. Contrarreste el ataque con la palabra de Dios. Usted tiene que entender que en esa hora la mente subconsciente de las personas está más abierta y vulnerable. El diablo usa eso para plantar semillas de fracaso en la mente de sus hijos y de su esposo mientras duermen. Él les susurra, tú no sirves, tú eres un perdedor, tú vas a caer. Y ellos se levantan al otro día sintiéndose mal, sin saber por qué. Dios lo despierta a usted para que usted sea el escudo de ellos. Usted tiene que pararse al lado de su cama o desde su propio cuarto y hacer una limpieza espiritual. Diga, yo arranco toda semilla de cizaña que el enemigo sembró en la mente de mi familia esta noche. Yo ordeno a los espíritus de pesadilla y de tormento que suelten sus mentes ahora mismo. Yo limpio los aires de mi casa con la sangre de Jesús. Usted tiene autoridad para limpiar la atmósfera. No deje que el aire de su casa se cargue de demonios. Use la autoridad del nombre de Jesús para barrer la casa espiritual. Sonría que el Señor le ama y le ha dado poder para hollar serpientes y escorpiones. Otra táctica poderosa en esta hora es la alabanza de alto nivel. El diablo espera que a esa hora haya silencio o haya miedo. Pero si usted empieza a alabar, si usted empieza a adorar, usted confunde al enemigo. La alabanza a las 3 de la mañana es un arma de tortura para los demonios. Ellos no soportan oír el nombre de Jesús. Ellos cantaron y hubo un terremoto. Si usted siente que el ambiente está pesado, si siente que hay una opresión, no se ponga a pelear con su fuerza, póngase a adorar. Cante sobre la sangre, cante sobre la cruz, cante sobre la grandeza de Dios. La alabanza construye un trono para Dios y donde Dios se siente, el diablo se tiene que ir. La adoración cambia la frecuencia de su hogar. Pasa de ser una frecuencia de tinieblas a una frecuencia de gloria. Y en esa frecuencia los planes del diablo se desintegran, se cortan las comunicaciones del enemigo y sus estrategias quedan anuladas. Alaba lo que él vive. Así que hermano, no le tenga miedo a la hora de las tinieblas. Jesús dijo, esta es vuestra hora, pero también dijo, confiad, yo he vencido al mundo. La hora de las tinieblas es temporal, tiene un límite. El diablo sabe que le queda poco tiempo. Su hora se acaba cuando sale el sol de justicia. Pero mientras dure la oscuridad, usted es la lámpara encendida, usted es la resistencia. No ceda ni un centímetro de terreno. Cuando vea el 3:33, tome su espada, que es la palabra de Dios, y empieza a cortar cabezas de gigantes. Corte la cabeza de la enfermedad, corte la cabeza de la pobreza, corte la cabeza del vicio. Declare que aunque el diablo se levante de madrugada, el Dios de Israel no duerme y él está peleando a su lado. Convierta la hora de las tinieblas en la hora de su mayor victoria. Haga que el diablo se arrepienta de haberlo despertado. Que el diablo diga, cometí un error, desperté al guerrero, desperté a la leona, desperté al que me va a destruir los planes. Y así será en el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios. Oiga esto con mucha atención porque es el mensaje de esperanza que su alma necesita escuchar en medio de la batalla nocturna. Muchos de ustedes se despiertan a las 3:33 de la mañana sintiendo que la noche es eterna, sintiendo que la oscuridad los está asfixiando y que el problema que tienen encima no tiene solución. El diablo aprovecha la oscuridad para susurrarle que usted está solo, que Dios se olvidó de usted y que el amanecer nunca va a llegar para su crisis. Pero el diablo es un mentiroso y padre de mentira. Dios lo despierta a esa hora no para torturarlo, sino para anunciarle que la ayuda viene en camino y que tiene una hora de llegada específica. Hay un momento profético, un punto de inflexión en el mundo espiritual donde la balanza se inclina a favor de los hijos de Dios y ese momento es justo antes de que salga el sol. La madrugada es la antesala de la victoria. Si usted se mantiene firme en su puesto de oración a las 3:33, usted será testigo de cómo Dios rompe las cadenas justo cuando el día empieza a nacer. Alaba lo que Él vive. Usted no va a morir en la oscuridad, usted va a ver la luz de la gloria de Dios rompiendo las tinieblas de su vida.
Vamos a la promesa inquebrantable que sostiene el universo y que está escrita en el Salmo 46, versículo 5. Apréndaselo, cómaselo y vívalo. Dice la Escritura, Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Sonría si puede. Desglosemos esta maravilla. Primero dice, Dios está en medio de ella. En medio de su prueba, en medio de su cuarto oscuro a las 3 de la mañana, Dios está ahí. Usted no lo ve, pero Él está. Y porque Él está, usted no será conmovido. El diablo quiere moverlo de su fe, quiere moverlo de su paz, quiere que usted corra asustado. Pero si usted se agarra de la presencia de Dios en la madrugada, usted será como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y luego viene la garantía de intervención. Dios la ayudará al clarear la mañana. Fíjese que Dios tiene un tiempo perfecto. Él no llega tarde, Él llega justo al clarear. Es ese momento crítico donde la noche se rinde ante el día. Es el momento donde las sombras huyen. Dios ha programado su liberación para que coincida con el nacimiento del nuevo día. Mi alma te alaba, Jesús. ¿Por qué Dios espera hasta el clarear de la mañana? Porque la noche es el tiempo de la prueba, el tiempo donde se prueba la fe, donde se prueba la resistencia del soldado. Cuando usted se despierta a las 3:33, usted está en la recta final de la noche. Es el momento más oscuro, pero esa expresión, al clarear la mañana, también significa que Dios va a sacar a la luz las cosas tal como son. Durante la noche los problemas se ven más grandes, los miedos se ven como monstruos, las deudas se ven impagables, la oscuridad distorsiona la realidad. Pero cuando Dios ayuda al clarear la mañana, Él trae claridad, Él le da la perspectiva correcta. A esa hora de la oración Dios le va a mostrar que ese gigante que le daba miedo no es más que un enano derrotado. Le va a mostrar que esa enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. La ayuda de Dios viene en forma de revelación y de paz. Usted termina su oración de madrugada y aunque afuera todavía esté oscuro, por dentro ya amaneció, usted siente la certeza de que todo va a estar bien. Usted se acuesta un ratito más o se prepara para el día con una sonrisa en los labios, porque sabe que el socorro de Jehová ya fue despachado desde el cielo y va a llegar a su puerta en cualquier momento. Alábalo si puedes. El diablo trabaja duro toda la noche sembrando cizaña en su campo mientras usted duerme. Él siembra pleitos para el día siguiente, siembra accidentes, siembra mal humor. Pero cuando usted se levanta a las 3:33 y clama a Dios, usted activa la promesa de que Dios lo ayudará a romper esos planes antes de que germinen. Usted arranca la cizaña antes de que salga el sol. Usted cancela el accidente antes de subirse al carro. Usted cancela el pleito antes de ver al jefe. La oración de madrugada es preventiva. Es desactivar la bomba antes de que explote. Dios le da la autoridad para limpiar el camino de su día. Por eso dice que Dios la ayudará. Es una ayuda de guerra. Dios envía a sus ángeles guerreros a limpiar la atmósfera. Cuando usted salga de su casa por la mañana, usted va a notar la diferencia. Va a notar que las puertas se abren, que la gente lo trata bien, que los problemas se resuelven fácil. ¿Por qué? Porque usted arregló el día con Dios al clarear la mañana. Usted ganó la batalla en lo secreto y ahora solo está recogiendo el botín en lo público. Sonría que el Señor le ama. Hay un misterio poderoso en la constancia de Dios comparada con la constancia del amanecer. Así como es seguro que el sol va a salir mañana, así de seguro es la ayuda de Dios para el que le busca de madrugada. El profeta Osea lo dijo. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta a su salida. No hay fuerza en el infierno que pueda detener el amanecer. El diablo puede poner nubes, puede poner tormenta, pero el sol siempre sale. De la misma manera, no hay demonio, no hay brujería, no hay maldición que pueda detener la ayuda de Dios sobre su vida si usted se mantiene fiel en la brecha. Cuando usted vea el 3:33, véalo como el anuncio profético de que su amanecer está cerca. No se desespere, no tire la toalla. Está a minutos de ver la gloria. El llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá la alegría. Esa alegría viene de la mano de Dios, viene como respuesta a su clamor nocturno. Dios no lo va a dejar avergonzado. Él es fiel a su pacto. Así que, hermano, la próxima vez que se despierte a esa hora y sienta el peso de la oscuridad, no se deje aplastar. Levántese y declare el Salmo 46:5. Diga, Dios está en medio de mí, no seré conmovido. Diga, Dios me va a ayudar ahora mismo al clarear la mañana. Profetice su amanecer. Diga, le ordeno a mi economía que amanezca. Le ordeno a mi salud que amanezca. Le ordeno a mi familia que salga de las tinieblas a la luz admirable. Hable con autoridad. Usted es un hijo del día, no de la noche. Y aunque le toque pelear en la oscuridad, su destino es brillar como el sol al mediodía. Reciba la fuerza de esta promesa. Dios no está lejos, Dios no está dormido. Dios está en medio de la situación, esperando el momento preciso, el momento del clarear para soltar su poder y dejar a sus enemigos confundidos y derrotados. Manténgase alerta, manténgase orando, porque su luz está a punto de romper el horizonte. Gloria a Dios. Aleluya. Oiga bien esto, porque aquí vamos a resolver el misterio que atormenta a muchos de ustedes cuando se despiertan a las 3:33 de la madrugada. Muchas veces usted abre los ojos y siente una angustia profunda, siente un peso en el pecho, siente ganas de llorar, pero su mente no sabe por qué. Usted empieza a pensar, ¿será que me va a pasar algo malo? ¿Será que estoy enfermo? Y empieza, Él lo escudriña todo.
aún lo profundo de Dios. Y Él lo despierta a esa hora para usar su boca y su espíritu como un canal de parto para dar a luz un milagro que usted ni siquiera conoce. Alaba lo que Él vive. Vamos a la escritura que explica este fenómeno sobrenatural en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 26. Apréndaselo porque esto le va a quitar la confusión. Dice la palabra: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Sonría si puede. Fíjese que Pablo se incluye y dice no lo sabemos. Si el gran apóstol Pablo admitía que a veces no sabía cómo orar, ¿cuánto más nosotros? A veces usted se despierta y su lista de oración está vacía, o usted pide cosas que no le convienen. Usted pide comodidad y Dios quiere carácter. Usted pide dinero y Dios quiere santidad. Por eso a las 3:33 el Espíritu Santo toma el control. Él dice: hazte a un lado con tu entendimiento limitado y déjame orar a mí a través de ti. Déjame gemir a través de ti. Esos gemidos indecibles son un lenguaje espiritual de alto nivel que el diablo no puede descifrar y que va directo al corazón del Padre. Mi alma te alaba, Jesús. Cuando usted sienta esa carga extraña a esa hora, no trate de racionalizarla, no trate de buscarle lógica, simplemente ríndase. Tírese al piso, quédese en su cama y diga: Espíritu Santo, no sé qué pasa, pero aquí estoy, úsame, ora a través de mí y deje que fluyan los gemidos, deje que fluyan las lágrimas, deje que fluyan las lenguas angelicales. La Biblia dice que el que habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. A esa hora usted está hablando misterio. Usted puede estar intercediendo por un misionero que está siendo torturado en China, puede estar intercediendo por un pastor que está a punto de caer en tentación en otro país, puede estar intercediendo para detener un accidente de avión. Usted no sabe por quién ora, pero el Espíritu sí. Y cuando lleguemos al cielo se le acercará gente que usted nunca vio y le dirá: gracias, porque una madrugada a las 3:33 tú oraste y yo me salvé de la muerte. Hay poder en Jesús. Ese gemido indecible es una señal de que usted está cargando el peso de Dios. Dios busca intercesores, Dios busca gente que se pare en la brecha. En Ezequiel Dios dijo: busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Qué triste que Dios busque y no halle, porque todos están durmiendo. Cuando Dios lo encuentra a usted despierto a esa hora, Él deposita su carga en usted. Él le presta su corazón para que usted sienta lo que Él siente. Por eso usted siente ganas de llorar sin razón. Es el llanto de Dios por las almas perdidas. Es el llanto de Dios por la iglesia tibia. No reprima ese llanto. Ese llanto es líquido de sanidad para las naciones. Déjelo salir. Su espíritu se está uniendo al Espíritu de Dios en una sinfonía de intercesión perfecta. Alábalo si puede, pero tenga cuidado con la carne. La carne le va a decir: esto es una locura, vuélvete a dormir, mañana tiene que trabajar. Si usted le hace caso a la carne y apaga el gemido del Espíritu, usted está cometiendo un crimen espiritual. Usted está abortando un milagro. Usted está dejando morir a alguien que necesitaba esa cobertura. La carga es pesada, sí, pero el yugo de Cristo es fácil y ligera su carga cuando la llevamos en el Espíritu. Si usted se rinde y deja que el Espíritu ore, después de un rato usted va a sentir un alivio sobrenatural. Va a sentir que la carga se levanta. Eso se llama la nota de victoria. Es la señal de que la oración rompió, de que la respuesta fue enviada. Y entonces usted podrá volver a dormir con una paz que sobrepasa todo entendimiento, sabiendo que usted cumplió su misión como socio de Dios en la tierra. Sonría, que el Señor le ama y le confía su secreto. Así que, hermano, la próxima vez que vea el 3:33 y siente esa opresión en el pecho, alégrese en el Espíritu. No es depresión, es intercesión, no es angustia humana, es parto divino. Usted ha sido escogido para ser un canal de bendición mundial desde la privacidad de su cuarto. Abra su boca y deje que el río de agua viva corra. Gima, llore, hable en lengua, patalee si es necesario, pero no se calle hasta que el Espíritu Santo le dé la señal de que la misión está cumplida. Usted es un instrumento en las manos del Dios vivo. Deje que... Y finalmente, llegamos al punto culminante de este mensaje profético, a la razón más urgente y más terrible por la cual Dios permite que su sueño se interrumpa constantemente a las 3:33 de la madrugada. Todo lo que hemos hablado antes, la guerra espiritual, la intercesión, la revelación, todo eso es importante, pero nada se compara con esto. Dios lo está despertando a usted como un entrenamiento de emergencia para el evento más glorioso y catastrófico que la humanidad va a presenciar en cualquier momento. Me refiero al arrebatamiento de la iglesia y a la segunda venida de Cristo. Vivimos en los días de Noé, vivimos en los días de Lot, donde la gente come, bebe, se casa y se da en casamiento y no entienden que el fin se acerca. El mundo está en un sueño profundo de muerte, adormecido por el pecado y por el placer. Pero Dios, en su infinita misericordia, no quiere que usted sea sorprendido como ladrón en la noche. Por eso, Él usa el reloj, Él usa la madrugada, Él usa el insomnio santo para sacudirlo y decirle: mantente alerta,
porque el Rey ya viene y sus pasos se escuchan en el umbral de la eternidad. Alaba lo que Él vive. Vamos a la advertencia directa de nuestro Señor Jesucristo, el dueño de la casa que se fue lejos pero que prometió volver. Está escrita en el Evangelio según San Marcos capítulo 13 versículo 35. Grábese estas palabras porque son su salvavidas. Dice la Escritura: velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana. Sonría si puede. Analice los tiempos que Jesús menciona. Menciona el anochecer, la medianoche, el canto del gallo y la mañana. El canto del gallo ocurre precisamente en la madrugada, entre las 3 y las 4 de la mañana. Es la tercera vigilia de la noche. Jesús mencionó esa hora específica como una posibilidad real de su retorno o de su visitación. Si usted se despierta sistemáticamente a esa hora, es porque el Espíritu Santo le está diciendo: velad. La palabra velad en el griego significa mantenerse despierto, estar espabilado, no dejarse vencer por el sopor. Es una orden militar, no es una sugerencia. Si el Señor regresa a la hora del canto del gallo, a las 3:33, y lo encuentra usted roncando espiritualmente, lo encuentra lleno de pecado, lo encuentra tibio, usted se va a quedar. Mi alma te alaba, Jesús. Ese despertar físico es un ensayo profético. Dios lo está entrenando para que su espíritu esté ligero y sensible. Cuando suena la trompeta final será en un abrir y cerrar de ojos. No va a haber tiempo de prepararse. No va a haber tiempo de ir a comprar aceite como les pasó a las vírgenes insensatas. Las insensatas se durmieron y cuando llegó el esposo a la medianoche, sus lámparas estaban apagadas, pero las prudentes tenían aceite de reserva. El aceite de reserva se consigue en la vigilia, se consigue en la oración de madrugada. Cuando usted se levanta a orar a esa hora, usted está llenando su lámpara. Usted está asegurando que si Cristo viene en ese instante, usted está despierto, usted está conectado, usted está esperando. Qué triste sería que Dios lo despierte noche tras noche para avisarle y usted se moleste y se vuelva a dormir y que un día ese despertar sea el sonido del arcángel y usted no lo oiga por tener el corazón embotado. Hay poder en Jesús. Usted tiene que ver el 3:33 como la alarma del cielo. Cada vez que vea esos números, piense: Cristo viene. Piense: el fin se acerca. Piense: tengo que estar cuenta saldada con Dios. Esa hora es un recordatorio de la inminencia. La iglesia primitiva vivía con esa urgencia. Ellos se saludaban diciendo Maranata, que significa el Señor viene. Hoy la iglesia ha perdido esa urgencia. Predicamos de prosperidad, predicamos de éxito, pero ya casi no predicamos que el cielo se va a enrollar como un pergamino y que los elementos ardiendo serán desechos. Dios lo despierta a usted para que usted recupere el mensaje profético, para que usted sea una voz que clama en el desierto de la noche. Cuando usted ora a esa hora, pídale a Dios que lo mantenga listo. Dígale: Señor, si vienes hoy, no me dejes. Señor, si vienes hoy, acuérdate de mí. Limpia mi vestidura, que no haya mancha ni arruga. Esa es la oración más importante que usted puede hacer. ¿De qué le vale ganar el mundo si pierde su alma? Alábalo si puede. Pero el versículo también tiene otra aplicación de guerra. Dice: velad porque no sabéis cuándo vendrá. El enemigo también viene. El ladrón viene para ese despertar a las 3:33. Dios diciéndole: despierta, centinela, que el ladrón está rondando la cerca. Despierta y prende las luces de la oración para que el ladrón huya. Si usted se duerme, el ladrón entra y le roba la paz, le roba la salud de sus hijos, le roba la bendición. Pero si usted vela, usted lo agarra infraganti. Usted lo reprende con la autoridad de Cristo y protege su propiedad. Su familia es su propiedad espiritual. No deje que el diablo se la robe por estar usted durmiendo el sueño de la negligencia. Sonría que el Señor le ama y lo quiere victorioso. Hermano, el espíritu de adormecimiento es una de las armas más letales de los últimos tiempos. La Biblia dice que en los postreros días algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores. Ese engaño entra suavemente como un sueño dulce. Usted empieza a tolerar el pecado, empieza a dejar de orar, empieza a dejar de congregarse y poco a poco se va durmiendo. Y cuando viene a ver, está muerto espiritualmente. El despertar brusco de la madrugada es el antídoto de Dios. Es un sacudón, es agua fría en la cara. Dios le dice: no te duermas. No te acomodes a este siglo, no te conformes, mantente en tensión santa, mantente en expectativa. El cristiano tiene que vivir con las botas puestas y el cinto ceñido. Usted es un peregrino y extranjero. Su ciudadanía no es de aquí. No eche raíces profundas en la almohada de la comodidad. Su cama es para descansar el cuerpo, no para adormecer la conciencia. Así que la próxima vez que el reloj marque las 3:33, siente un temblor santo en su interior. No es miedo al diablo, es temor de Jehová. Es reverencia ante el Rey que se acerca. Levántese y diga: Señor, aquí estoy, velando como me mandaste. Mi lámpara está encendida, mi aceite está fresco, mi corazón está limpio. Si vienes ahora, amén. Ven, Señor Jesús. Y si todavía no vienes, aquí estaré haciendo guardia, protegiendo mi casa y anunciando tu verdad hasta que rompa el día. Esa actitud vigilante es la que lo va a salvar de la gran tribulación y de los lazos del cazador. Bienaventurado aquel siervo al cual,
cuando su Señor venga, le halle haciendo así. ¿Haciendo qué? Velando, orando, clamando. Que el Señor lo encuentre a usted despierto, no roncando. Que lo encuentre de rodillas, no en el pecado. Que lo encuentre lleno del Espíritu, no lleno del mundo. Acepte el llamado de las 3:33. Es su boleto de primera fila para ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Cristo viene pronto. Prepárate, pueblo, porque el Rey ya está a las puertas.